Hola gente noble, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol Incorrecto en esta tarde ya de martes, porque vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone, que ha hablado hace un rato, antes del entrenamiento, del último entrenamiento del día de hoy, antes del partido de mañana, que es miércoles en el Metropolitano, como todos saben, 19:30 horas recibiendo al Mallorca. Un partido importante, pero que además tendrá como aditamento toda la fiesta previa que está preparando el club para festejar nada más ni nada menos que 120 años de vida, 120 años de historia del Atlético de Madrid. Y además, como parte de este homenaje que el propio Atlético de Madrid hace a esa tremenda trayectoria de 120 años, mañana el conjunto que dirige Diego Pablo Simeone va a hacerlo luciendo como ya les mostré hace algunos días, ayer más precisamente, el conjunto, la primera equipación, mejor dicho, de la historia del Atlético de Madrid. Y como dije ayer, lamentablemente se va confirmando que algunos de los jugadores que justamente por el Atlético de Madrid eligió seguramente hace un tiempo para hacer esta escenografía, no van a estar en el partido de mañana. Se sabe que Xavi está suspendido, pero además tiene una fractura en uno de sus dedos que lo va a tener como 3 a 5 semanas fuera de combate. Lo mismo ocurre con Llorente, con una lesión muscular, que también va a estar varias semanas. Memphis, veremos. Hoy el Cholo Simeone, la verdad que no se le ha preguntado nada del rival. Ya lo vamos a escuchar y vamos a analizar un poco estas cuestiones. Y veremos si Coque, que ayer se realizó estudios, se ha determinado que no tiene lesión muscular, pero sí sus sensaciones en el entrenamiento, que cuando estamos grabando este fútbol incorrecto empieza a desarrollarse, ver la notificación que nos llegue desde el club, del entrenamiento y seguramente la lista de convocados, porque el Atlético de Madrid entrena por la tarde y después se irá directamente al hotel. Habida cuenta que mañana el partido es 19:30, con lo cual va a concentrar en la noche de hoy. Sin más trámites ni rodeos, vamos a ver lo que importa, que es la palabra de Diego Pablo Simeone hace instantes, de previa al partido con el Mallorca, pero si él no lo dice, el Mallorca no existió. Vamos a escucharlo y después comentamos. Hola Diego, ¿qué tal? Pablo Ejea de Marca. Le quería preguntar durante todo el tiempo que lleva en el banquillo del Atlético, ya todos los años ha cumplido el objetivo, que era estar en Champions, además muchos años con creces, incluso se ha ganado la Liga. ¿Crees que de cara a la próxima temporada es el momento de subir un peldaño más y pensar en objetivos mayores? Gracias. Bueno, me parece bien tu pregunta, pero sabes cómo pensamos y no nos alejamos del partido a partido y de estar pendiente del rival que tenemos mañana, que es el Mallorca, que está haciendo un gran trabajo desde la llegada de Aguirre y que seguramente hará un partido muy inteligente como habitúa a hacerlo con su entrenador y bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. ¿Qué tal, Diego? Iñaki Villalón para el Chiringuito de Jugones. Yo quería preguntarte por una imagen que se produjo el pasado domingo en el Camp Nou, en el que un aficionado del Atlético de Madrid que portaba una bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid fue increpado, insultado, incluso le arrancaron la bandera del Atlético de Madrid y se le invitó a abandonar el estadio. Yo quería preguntarte qué te parece a ti esta imagen y si crees que el club debería decir algo al respecto. Gracias. No, el club está trabajando, por lo que me han informado, en consecuencia con el Barcelona por ese hecho. Y está claro de que la libertad existe en todos lados, ¿no? Hola, ¿qué tal, mister? Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. El otro día en la rueda de prensa previa al partido con el Barcelona estuviste hablando de cómo evolucionan los equipos, los sistemas defensivos, cómo ha evolucionado tu equipo. Hemos visto mucha evolución porque tú a veces nos dices también lo que vosotros veis.
siempre se ha acusado al Atlético de Simeone, de ese equipo defensivo, y quería preguntarte cuándo se va a poner en valor o cuándo crees, o nunca, porque estás tú ahí, de que es un equipo que es atractivo de ver, que es ofensivo y que juega vistoso. No me detengo a esperar el halago. Me involucro en intentar llegar a los objetivos, mejorar a los futbolistas, que los futbolistas generen una familia dentro del equipo y que se sientan identificados con pertenecer a un club que mañana tendrá los 120 años de historia, y bueno, todo eso representa algo muy importante para mí estando como entrenador, y obviamente busco transmitirlo a los futbolistas que he tenido desde que empecé hasta el día de hoy. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. José Rodríguez para Radio Marca en Directo. Te han preguntado por el hecho puntual del pasado fin de semana, el tema de la pancarta, de la bandera. Más allá de eso, extendiéndolo a todo el mundo del fútbol, de la situación actual, tú como alguien con peso en el mundo del fútbol, ¿qué opinas de esa situación, ¿no?, en la que un aficionado, un niño, no pueda acudir con la camiseta del equipo a la zona rival de un estadio a ver un partido en compañía de su padre, de su abuelo, de quien sea? ¿Qué mensaje le mandamos a la sociedad? ¿Qué mensaje le mandamos al aficionado para intentar, o a las autoridades, para intentar reconducir un poco esta situación? Bueno, yo vengo de un país donde es muy difícil Yo también. estar con la camiseta de otro equipo, donde son todos del equipo rival, y no está bueno. Pero eso habla de la sociedad nuestra que vivimos en nuestro país, en Argentina. Espero que España evolucione. Hola, mister. Buenas tardes. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Cogemos la tabla, vemos Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, 3 primeros. Si cogemos los 3 primeros, los 3 equipos más fuertes de España. En el cómputo con ellos, el Atleti ha empatado un partido y ha perdido 3. ¿Eso refleja, extrapolándolo, lo que ha sido la temporada de tu equipo? Quizá le ha faltado esa contundencia para poder competir la Liga. Gracias. No, refleja que han sido mejores que nosotros en los duelos directos que hemos tenido, y obviamente, sobre todo el Barcelona ha mantenido una liga muy fuerte, donde ha logrado tener un equilibrio en la cantidad de puntos que sacó tremendos, y el Madrid es un equipo muy bueno, como lo vemos año tras año. Me acuerdo de Modric de hace 1000 años y siguen estando Modric, Kroos, Benzema, los mismos que jugábamos hace 11 años atrás, y siguen compitiendo de la mejor manera. La verdad que son muy buenos en ese sentido. Última pregunta, al fondo a la izquierda. Muy buenas, Diego. Roberto Quintana para Televisión Española. Quería saber cómo les hace sentir, o cómo el club les hace sentir, sobre todo a los recién llegados o a los más jóvenes, partícipes dentro de un club que mañana conmemora los 120 años de historia. Entonces, cuando ven la camiseta, no sé si se sienten reconocidos en ella o no. ¿Cómo lo ves? Bueno, sería para hacer una entrevista bastante más larga que una pregunta en 4 palabras responderla, ¿no? Yo creo mucho más profundo lo que se puede responder a lo que voy a decir, y cada uno desde el lugar donde estamos trabajando para el Atlético de Madrid intentamos representar de la mejor manera lo que es el Atlético de Madrid. Y en consecuencia, algunos lo perciben y lo aceptan de una manera, y otros, como pasa en la vida, no lo perciben tan bien y no lo interpretan de la mejor manera. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias. Bueno, nada. A ver, hemos escuchado la palabra del Cholo Simeone. 5 minutos, 6 preguntas. 5 minutos, 6 preguntas. Sin embargo, yo creo que salvo en raras circunstancias, a pesar de que normalmente las ruedas de prensa son muy cortas y con pocas preguntas, a lo cual, como yo estuve muchísimos años, no solamente con Simeone, sino también en otros equipos con otros técnicos, pero acá, sobre todo en Europa, la obligatoriedad, sí o sí, de ir antes y después de cada partido, entiendo que a veces no hay mucho para preguntar, a veces entiendo que no hay muchas cosas ni ganas para responder, y bueno, nada, suele ocurrir. Entendiendo eso, lo que sí estoy convencido, no solamente por haberlo vivido, y yo creo que para cualquiera de ustedes que están siempre viendo el programa o escuchando las ruedas de prensa Simeone,
siempre o casi la mayoría de las veces deja perlitas como para analizar. Y esto es lo que quiero hacer para dejarles a ustedes. Fueron 5 minutos, 6 preguntas. Voy a empezar por atrás, por la última, por cómo hace sentir el club a los que están adentro, el significado de la historia del Atlético de Madrid de estos 120 años. Y la respuesta parece de compromiso, pero no me deja de llamar la atención, de que diga, bueno, algunos lo sienten de alguna manera y otros, bueno, como diciendo, son aves de paso. Y la verdad es que es así, es así, es así. Obviamente hay que entender, no pido que lo entiendas, no lo entiendan ninguno de ustedes, porque la mayoría de los que ven los programas, y cualquiera del Atlético de Madrid, son simpatizantes, son hinchas, son seguidores, son familia del Atlético de Madrid. Son desde que nacieron del Atlético de Madrid, entonces la visión, el sentimiento es absolutamente diferente a cualquiera, como yo, que en algún momento de su vida ha llegado a trabajar en el Atlético de Madrid. Y es humano, podrá gustar más o menos, y algunos se identifican más y, mejor dicho, algunos se identifican poco o nada y otros, desde el lugar que le toca o le ha tocado, nos identificamos mucho más, como me pasa a mí, que después de 10 años de estar trabajando en el club, una vez que me voy, la verdad que sentía la necesidad de seguir conectado de alguna manera. Esto es así. Lo que no se puede borrar, más allá de que haya alguno o algunos, o hubiera en algún momento, porque no da puntada sin hilo, de que no siente el sentimiento del Atlético de Madrid como él lo siente, obviamente, es que la historia del Atlético de Madrid es absolutamente rica. Es absolutamente rica, y a quienes, sin haber nacido hinchas del Atlético de Madrid y ni siquiera haber nacido en España, en Madrid, tiene algo que a veces es muy difícil, como decía Diego Simeone. No es una pregunta para rueda de prensa, ni respuestas obviamente para rueda de prensa, porque tiene una amplitud extraordinaria. Tampoco este programa, seguramente, ni mi palabra, tendrá la exactitud y la amplitud y el merecimiento que corresponde al Atlético de Madrid en su conjunto. Yo, que he venido de afuera, tiene algo, tiene una identidad absolutamente propia. Absolutamente propia, el Atlético de Madrid. Y yo me siento orgulloso de haber pasado casi una década de estos 120 años. Y cualquiera que pasara, jugara más, jugara menos, trabajara más o trabajara menos, debiera sentir lo mismo, pero cada uno siente lo que siente. Bien, punto 1. Punto 2. Le preguntan por si ya, algo que me viene rondando desde que terminó el partido del domingo, le preguntan en la primera si se piensan objetivos mayores después de 11 años, y se piensan objetivos mayores a partir de la 23-24. Va a ser tema, análisis, opinión con todos ustedes para algún programa cercano. Justo nos agarra semanas con partidos en el medio, pero vamos a buscar un hueco para tratarlo, porque yo creo que a partir del partido del domingo yo me fui de Radio Marca, donde me tocó comentar, mañana también me toca, con una sensación que no había sentido hasta las 4:15 de la tarde, antes de que empezara el partido, y que me hizo reflexionar. La respuesta circunstancial, por legalería, normal, común de Simeone y de cualquier entrenador, todavía no terminó la temporada, es que no. El partido es el Mallorca, y ahí hemos escuchado de que el Mallorca es un muy buen equipo, bla, 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 bla. Pero el club tiene que empezar a trabajar seriamente, más allá de todos los nombres que están rondando,
como el del turco Soyuncu, que dicen que ya firmó, y como algunos nombres que han surgido, he visto hoy mismo por ahí nombres de jugadores que posiblemente el Atlético de Madrid esté intentando poner, colocar en el mercado de verano para sacárselos para venderlos, para lograr un pase. Porque sacárselo de encima suena muy fuerte. Y lo vamos a charlar. Pero el objetivo mayor que le pregunta el periodista a Simeone viene a cuento de lo que muchos de ustedes piensan. Lo que en muchos lugares o hombres y mujeres, niños, jóvenes del Atlético de Madrid, después de 11 años de cholismo, muchos piden un paso más. ¿Hacia dónde el paso más? Es una pregunta que suelo hacer, pero nadie me la contesta. ¿Cuál es el paso más? A ver, cada uno tiene su opinión. Más de uno puede decir, mira, el paso más es ganar la Champions, que es lo único que no se ganó. Bien. El paso más es pelear todos los años la Liga, pero realmente, no hasta noviembre o diciembre. Dale, te la doy. Te la doy. El paso más es que se juegue mejor a la pelota. Algunos quieren jugar a la pelota, no al fútbol. Te la doy. Te la doy. Se las doy. ¿Cómo no se las voy a dar? El tema es el paso más que le pregunta el periodista, pero que muchos piden, de no quedarse en cierta medianía, en el conformismo de clasificar a la Champions y nada más, que están en todo su derecho, obviamente que están en todo su derecho de pensar y exigir. Les decía el otro día que para mí no es contradictorio exigir ir a más con no olvidarse de dónde se venía hace una década. Para mí es total y absolutamente compatible no olvidar y seguir buscando hacia adelante más objetivos. Ahora, la pregunta que dejo, y voy a seguir después con el resto de las preguntas, vaya la redundancia, la pregunta que dejo, que hizo el periodista, si piensa el club, no solamente Simeone, objetivos mayores, es con qué piensa objetivos mayores. ¿Con qué mimbres? ¿Con qué jugadores? ¿Con qué plantilla? Se pensaría, podría pensar, si es que se piensa, en objetivos mayores. Si vos me decís Simeone y el cuerpo técnico tienen claro que yo les digo permanentemente, porque lo sé, que el objetivo es salir campeón. Y a partir de ahí, que no sale campeón cualquiera de la competencia que sea, si no se puede, llegar lo más alto posible en la competencia que sea. ¿Sí? Eso lo tengo claro. Ahora, el club se plantea objetivos mayores deportivamente, van a decir que sí. Decir que sí es fácil. La realidad es que te demuestren que el objetivo mayor se busca con la conformación de la plantilla. Y ahí veremos, porque milagros existen pocos, pero por supuesto que existen de vez en cuando, ahí veremos si hay un planteo, más allá de hacerle la pregunta y que la conteste o no, o que la respuesta de Simeone, que lo entiendo perfectamente, no es momento tampoco para hacerlo público, sea hablar del Mallorca. En verano nos daremos cuenta la respuesta a esa pregunta. Si hay objetivos mayores deportivos en el Atlético de Madrid en su conjunto. Pin. Contesté 2. Lo de... Bueno, hay 3 que son con respecto a lo que pasó con el Barcelona. 5, la pregunta quinta de mi compi de Radio Nacional, siempre ávido, siempre yendo al punto, es que se perdió 3 de los 4 partidos con el Real Madrid y el Barcelona de la temporada. Y yo debo reconocer
que eso también fue uno de los pensamientos que tuve en mi auto cuando salí de Radio Marca de comentar el partido con el Barcelona y llegué hasta mi casa, antes de hacer el diván de Pepe en Fútbol Incorrecto. Esa es la sensación que me quedó. Pucha, ganó mucho, sí. La segunda vuelta postmundial es muy buena, sí. Yo me entusiasmo, sí, obvio. Vendo en este programa también positivismo, sí, porque es lo que siento, porque soy naturalmente positivo. Y la verdad que una de las sensaciones post-Barcelona en el auto también es haber visto el banquillo que había, cómo revertís el 1-0 del minuto 44, con qué, y que con los dos se perdió 3 de los 4 partidos. Sé que se abre un paraguas de discusión que los invito, por supuesto, saben que con la total y absoluta libertad e independencia a opinar igual o no. Tienen el canal de comunicación para cuando vean el programa. Esa es una de mis grandes dudas. Y ya yendo al punto para ir terminando esta entrega, donde quería, a partir de la palabra de Diego Simeone en su rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Mallorca, 19:30 en el Metropolitano, día además festivo, 120 aniversarios del club. Los que puedan ir vayan antes porque la van a pasar muy bien. Le tengo mucha fe en ese sentido al club de organizar cosas lindas, bonitas. La pregunta 2, 3 y 4 que le hicieron, más o menos ronda lo que pasó el domingo, que para mí fue un despropósito, una vergüenza, que hoy me tocó también programa en la tribu de Radio Marca y prácticamente ocupé, con la anuencia de mis compañeros, obviamente, y del conductor del programa, ocupé casi los 35 primeros minutos, y yo agradezco el espacio y la deferencia de dejarme opinar, que lo que se vivió el domingo fue una de los tantos puntos de la decadencia, para mi gusto, del fútbol español en los últimos años. Y con respecto a esto que le preguntaron y opinó a Simeone, que dijo que para ir a la cancha hay que dar libertad a la gente que pueda ir a la cancha de cualquiera, de la misma manera que vengan al Metropolitano con la camiseta de otro equipo. Existió toda la vida que si te gritan un gol en tu casa, en tu carro, existió, se entiende. Siempre ha habido riff-raff. Pero el fútbol español está entrando en una decadencia en montones de sentidos. Ya lo vimos ayer en el programa que hice, para mí fue un mamarracho, un despropósito. También había una pregunta de cuándo pondrán en valor a tu equipo. Difícilmente lo pongan ya, porque ha quedado sentenciado que lo único que es defensivo. Opinó de la camiseta rival y justamente dijo, porque era obvio, de otra manera, por eso trabajamos tantos años juntos, obviamente que él viene de un país, al igual que yo, de la Argentina, y lo dije hoy en Radio Marca. Yo lo que les digo, los invito a pensar, a reflexionar, porque en mi país, en mi Argentina, esto que se está viviendo ahora, cada vez los hechos aislados se van haciendo más consecuentes, en muchos estadios, con muchos hinchas, estas prohibiciones que empiezan de a poquito a que no puedes ir con la camiseta rival. En mi país empezó hace muchos años y es algo que hay que detener, que es una cuestión de educación, por supuesto, que es una cuestión de respeto, por supuesto. Pero el fútbol está para unir, más allá de las rivalidades deportivas futbolísticas. En la Argentina, cuando yo era pibito, chavalito, cuando fui jovencito, cuando fui joven y cuando fui más grande y cuando fui maduro, los días que no tenía trabajo y desde chiquitito, obviamente, que estudiaba, nada más iba con mi papá a la cancha y yo iba a ver a mi Racing, de local, obviamente, y a la cancha de visitante íbamos a la de Boca, a la de River, a la de Estudiantes de La Plata, íbamos a todas. Y una o dos tribunas, por el grueso de simpatizantes de Racing, eran para Racing. Y cuando Boca venía de Racing, lo mismo. Y el fútbol argentino, más allá de la calidad de su juego, muchísimos jugadores durante décadas, tenía esa particularidad de la rivalidad de las hinchadas, los gritos, los inventos, y que se fue perdiendo por la violencia, por la falta de educación, por los incidentes. Entonces hoy me decía un compi, pero ¿sabés lo que pasa? Que Barcelona, Atlético de Madrid se puso como partido de alto riesgo.
Entonces vos no podés bla, 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 bla. Yo lo entiendo, que el comité antiviolencia, antidisturbio, en Argentina también existió. Pero si vos le das un poder al poder policial, por llamarlo de alguna manera, de que hoy te diga Barcelona Atlético de Madrid es un partido de alto riesgo, entonces no podés ir con bandera, no podés ir con nada distintivo, visitante. El año que viene te dice no podés ir ni con bandera, ni con la camiseta y no podés ir vos. Y así sucesivamente, como pasó y dijo Simeone, yo lo dije hoy en Radio Marca, en mi país. Se acabaron los visitantes, si vos ves algún partido vas a ver una tribuna vacía. Eso no es el fútbol, muchachos. Eso es una cuestión de educación. Si vos tenés un poder policial, que es el Comité Antiviolencia, que vos se le paga para que te diga un jueves el partido es declarado de alto riesgo y la solución que busca, que no vayas más a la cancha, no, la verdad que no es solución. No es solución. Solución tampoco es que te manden... Y después, para terminar con este tema, porque ya lo hablamos ayer, espero que el fútbol español trate de parar esta involución que tiene, esta pendiente marcada, y lo digo con todo cariño, lo digo con respeto y lo digo porque soy parte, hace más de una década, de este fútbol español, desde mi humilde puesto, de que el hombre de ayer no es solamente la camiseta, esto, lo otro, aquello, que pagó 200 euros él y sus amigos, 200 euros, que lo sacaron, la pelea, después gentilmente el personal de seguridad. La indignación que me causa es lo que pasó ayer lunes en el comunicado oficial del Fútbol Club Barcelona, donde explica que no se puede tapar la publicidad de Spotify. Lo entiendo, está en su casa, le pagan millonada, pero califica de borracho al simpatizante polaco del Atlético de Madrid, que no sabía hablar ni castellano porque lo han visto en distintos medios, en Bendita Afición, ¿no? Han hablado, programa del Atlético de Madrid, lo han visto en otros medios nacionales. El comunicado oficial, con gente pensante, con gente que reflexionó 24 horas para hacer un comunicado y justificar el incidente, no con los locos que le dijeron hijo de puta, lo insultaron, ni siquiera esos. No, el club oficial, sentado 24 horas después, comunicó que no se permite por esto, pero que además el simpatizante del Atlético de Madrid estaba borracho. Dijo que estaba alcoholizado. Pero lo dejaron seguir viendo el partido en el estadio. Con lo cual, como dije ayer, es insólito, el Barcelona te deja ir alcoholizado a la cancha, a su cancha, alcoholizado, pero sin distintivos. Anda borracho, pero no lleve nada que no sea del Barcelona. Insólito. Insólito. Yo insisto con el tema, quizás aburra, pero creo que de la misma manera que los demás te machacan, de la misma manera que tenés que escuchar a periodistas de medios teóricamente independientes, pero que se ponen la camiseta del Madrid, empezar a cuestionar cuándo viene el comunicado del Atlético de Madrid, que ponen una foto de Morata con Marquitos Alonso, que se están hablando post partido, como insinuando de que con tal de joder al Madrid se entregaron. Del otro lado, el hecho que genera la gente del Barcelona con el simpatizante del Atlético de Madrid y el cual oficialmente, institucionalmente tratan de borracho, hoy también en el Chiringuito, su conductor fustiga al Atlético de Madrid que no hizo nada por este hombre, el cual, como lo dijo el Cholo Simeone, lo hemos escuchado, están pidiendo información al Barcelona. Después que quede en la nada, que le den un banderín, que el Atlético de Madrid diga cuando vuelvas de Polonia, venite al Metropolitano que te damos un lugar gratis. Cuidemos el fútbol español, cada uno desde su lugar, cada uno con las armas que tenga. Cuando digo armas, con los argumentos, con las posibilidades que tenga cada uno.
Y también defendamos al Atlético de Madrid dentro de nuestras posibilidades, con mucha fuerza, con mucha fortaleza, no permitiendo un avasallamiento mediático del porque sí, de que esto es Madrid y Barcelona, porque también el fútbol español está viviendo en una guerra permanente, no solamente del Madrid y Barcelona, que ya sabemos lo que son y el poder que tienen, sino también una guerra tremenda, descarnada, entre la Federación y la Liga. También pelean para ver quién la tiene más larga. No pelean, por lo que se ve, para buscar soluciones a un fútbol español que, para mi gusto y con todo respeto, está en una decadencia importante. Bien, nada, los voy a dejar por el momento demasiado. Para una rueda de prensa de Diego Simeone de 5 minutos y 6 preguntas, creo que fue suficiente. Pero nada, los invito como siempre a suscribirse a quienes no lo han hecho, a agradecer a los que lo vienen haciendo día a día, a conminarlos a que activen la campanita para recibir las notificaciones, que den like a los programas que les guste, por supuesto, y sí, firmemente les llamo a que dejen su opinión, comentario, su crítica y lo que quieran decir, con el respeto debido que siempre existió dentro de este fútbol incorrecto, que, como siempre digo, no es solamente mío, sino que también es tuyo. Nos reencontramos en cualquier momento con más fútbol incorrecto y hablando, por supuesto, de lo que nos gusta, del Atlético de Madrid. Chao, gracias por estar.